como siempre, tenemos el micro y el espacio de nuestro profe Beto, Argentinos sin Domesticar TV. Hoy, el relator de América, el relator de la dictadura, la voz eterna en realidad del fútbol argentino, como así lo titula él, José María Muñoz, ni más ni menos. El relator de América y obviamente característico en su voz, acompañando durante la dictadura militar el Mundial del 78, él al frente, ¿no? Una voz sumamente reconocida, su pasión desde temprana edad, el periodismo deportivo y sobre todo el relato con el fútbol nuestro, el argentino, el peligro de gol tan famoso y conocido, lo ha incorporado él sin dudas. Así que hoy la historia viene por ese lado. Beto, bienvenido como cada martes. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, buscando esas historias que no están suficientemente bien contadas o se olvidaron o quedaron en el olvido en el camino o es de interés de algún sector del poder que no se cuenten. Historias ya hemos contado de San Martín, de Belgrano, de palabras, frases que utilizamos, etcétera. Hemos ahondado en la música, en los deportes y hoy otra vez nos vamos a detener en el deporte. ¿Por qué? Porque esta semana justamente se conmemora un aniversario más de la partida, de eso de irse de gira, como dicen en el ambiente artístico, de una de las personas más emblemáticas del relato deportivo de la Argentina. Las generaciones de los años 60, 70, 80, parte ya de los 90, pero sobre todo 60, 70 y 80, lo deben recordar muy bien. Y seguramente se han emocionado con su relato, con su forma de describir el juego, los domingos. Toda la comunidad, todo el futbolero se paraba para escuchar la radio porque era la única forma que teníamos de saber qué pasaba en cada uno de los partidos de fútbol de nuestros equipos del que somos hinchas. Escuchar a tu viejo, por ejemplo, escuchando un relato y no lo veíamos, y después esperar en base a ese relato que te lo hacía imaginar, esperar después la revista El Gráfico que llegaba allá el lunes o el martes o miércoles, para ver si ese relato deportivo, ese relato del fútbol se coincidía con las fotos, con los dibujitos del croquis de cómo fue la jugada del gol más importante de la fecha. Y estoy hablando del gran relator de América, del gordo José María Muñoz, de la cabalgata deportiva, de Radio Rivadavia. Esa Radio Rivadavia y esa cabalgata deportiva que atravesó generaciones enteras de argentinos. ¿Quién nos recuerda esto? El relator de América. Hay un frío tremendo en las tribunas del Manchester. Y terminó el partido. Estudiantes campeón. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempe, se metió en la valla, adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol. Se movió el Estadio Monumental. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Estoy muy feliz de escucharlos a ustedes y sobre todo que, Radio Rivadavia cumpla 20 años. Sobre todo 20 años porque 20 años es decir siempre tener en un rincón del corazón. Trulli para Cárdenas, ataca el campeón de América, va a tirar de zurda, tiró. Para Diego, sí, saludá a tu mamá, saludá a vos primero y después ella te contesta, saludá a tu mamá. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Tata? Te amo, mamá. Bonita. Señora Maradona, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, mamá Maradona. Enrique jugando la corta para Diego. A Diego lo marca el 2. Dale entre dos. Se lleva la pelota Maradona. Espectacular. Se lleva el Perico el T3. Se acerca vaya Perico 4. Perico del gol. Por siempre, José María Muñoz, el relator de América. Por siempre José María Muñoz, el relator de América, el relator de generaciones y generaciones de argentinos que, como dijimos antes, encendían la radio el domingo para poder escuchar, después de los ravioles, después de los fideos de la vieja, poder escuchar, sobre todo para escuchar el partido, ¿no?
sobre todo para que los que vivíamos en el interior, que no teníamos la oportunidad, como muchas veces sucede ahora todavía, de viajar a Buenos Aires, al lugar donde juega el equipo de tus amores, y de pronto la cabalgata deportiva, relatores como el Gordo Muñoz y otros que lo acompañaban en ese programa deportivo por excelencia, que hacía, como dijimos antes, que cada domingo pudiéramos imaginar cada jugada, cada momento, la capacidad del relato deportivo que solo él podía desarrollar magistralmente. Hoy ya los adelantos tecnológicos, el ver el segundo a segundo, la televisación, el streaming y etcétera, que nos da la oportunidad de ver lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, en un partido de fútbol al milímetro. La virtud de estos relatores, como José María Muñoz, era la palabra que te permitía imaginarte esa jugada y transmitirlo, como vimos, como escuchamos recién en ese relato icónico del Mundial 78, el gol de Kempes, el gol de Bertoni, o el estudiante campeón del mundo, o el gol de Maradona en el Mundial de 1986. Siempre estuvo en esos acontecimientos deportivos que nos dieron mucha, pero mucha felicidad a los argentinos y del cual nadie nos cobró nada. Por eso es muy importante también recordarlo, el Gordo Muñoz, porque él fue uno de los actores dentro de esa gran escena deportiva argentina y que hizo muy feliz a muchos argentinos. Por supuesto, también hay que decirle que, como ocurre en la Argentina, el Gordo Muñoz tenía sus detractores, tenía algunos que aún hoy lo siguen criticando, le siguen cuestionando algunos hechos, como por ejemplo la famosa tragedia de la puerta 12 en el Estadio Monumental, cuando mueren un montón de hinchas de Boca en esa puerta que estaba bloqueada. Nunca se pudo saber exactamente qué pasó, si fue a propósito, fue negligencia o fue una tragedia terrible. La cuestión que se le cuestionó al Gordo ahí, de haber seguido con el relato del partido sin darle importancia a lo que estaba ocurriendo. Él argumentó en ese momento que no tuvo ahí, mientras relataba, toda la información precisa de lo que realmente estaba ocurriendo. Una de las grandes tragedias del fútbol argentino. Después también le tocó ser el relator del Mundial 78. Y el Mundial 78, que es el primero en el cual nosotros conseguimos la Copa del Mundo, está atravesado por la última dictadura militar, y quizás eso le da un manto de cierta oscuridad, pero no le quita el valor deportivo que tuvo esa Copa y lo importante que fueron esos jugadores como Kempes, Pasarela, como Holguín, como Luque, como Filiol, y ahí estaba el Gordo relatando esos gloriosos goles, sobre todo en la finalísima con Holanda en el Estadio Monumental. Algunos le echan la culpa que después, en la campaña que hace la dictadura, sobre todo en 1979, cuando se empieza a denunciar la violación a los derechos humanos, y en 1979 viene una comisión a la Argentina de la OEA para investigar, para tomar las denuncias de los familiares desaparecidos. Justo ocurre el Campeonato Mundial de Fútbol en Japón, el campeonato que gana Argentina, el campeonato juvenil, así se lo llamaba, y bueno, ahí hay un relato donde el Gordo Muñoz se pone al frente de lo que los militares llamaron en aquel momento la campaña de contrarrestar la campaña anti-argentina internacional. Entonces hay un relato donde él dice, de alguna manera, direcciona la cantidad de argentinos de Buenos Aires que habían salido a festejar a las calles y le dice: vayan a demostrarle a estos señores de la OEA que acá en la Argentina somos derechos humanos. Ahí se metió por ahí en una cuestión política. Todo el mundo está atravesado, en la actualidad pasa lo mismo, por cuestiones políticas o enfrentamientos coyunturales del momento, pero nadie, absolutamente nadie, le quita al Gordo Muñoz la gloria de haber sido uno de los grandes relatores del fútbol argentino, vinculado con todo el establishment también del fútbol argentino, pero también muy cercano a todos los jugadores. También los jugadores sabían que su palabra, su crítica tenía mucho peso. Su audiencia, toda la Argentina. La Oral Deportiva, Radio Rivadavia, llegaba a todas partes de la Argentina. Y como dije antes,
¿Quién no recuerda al Gordo Muñoz gritando un gol de tu equipo, de mi equipo, o sobre todas las cosas de la selección argentina, que nos trae hermosos recuerdos y que está bueno justamente recordarlo con cariño y agradecerle por todo lo que él nos hizo vivir a toda una generación de argentinos en aquellos años de los 60, los 70 y los 80, cuando era más lindo escuchar el fútbol, no se lo podía ver, pero el que tenía la oportunidad de verlo al partido de fútbol, que no siempre se transmitía en directo, prefería bajar el sonido del tele y prender la radio para escucharlo al Gordo Muñoz. Bien, de esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, esperando como siempre que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias, Beto. Le mandamos un abrazo porque estaba full time ayer. Llegó ahí a la noche con su columna, impecable, y nos encantó, claro que sí, esas voces que duran por siempre. El Gordo José María Muñoz, inolvidable. La voz del Mundial 78, sin lugar a dudas. Hasta un disco se habían sacado con los relatos del Gordo María Muñoz. Tremendo. Impecable.